Jon Stewart puede ser el nuevo aprendiz en Lanterns, pero ya tiene bastante experiencia en los cómics y en otros lugares. Aunque comparte nombre con el presentador de The Daily Show, escrito un poco diferente con una H, el Linterna Verde Jon Stewart no es ningún comediante. En una entrevista con Variety en la Comic Con de San Diego, Aaron Pierre, quien interpreta a Jon en Lanterns, describió la actitud enfocada y seria de su personaje. Necesitamos a Jon y su intencionalidad, su especificidad, su forma de ser, casi rayando en un leve toque. Dado lo que hemos visto en los avances, Jon necesita ese tipo de actitud para superar el despiadado proceso de iniciación de Hal Jordan en el cuerpo de Linternas Verdes. Es casi como una novatada. Pude haber muerto. ¿Quieres que te entrene? Te estoy entrenando. Está bastante claro que Jon ha soñado con unirse al cuerpo desde que era niño. Ahora cree que será un mejor Linterna Verde que Hal, quien simplemente se niega a dejar que Jon olvide que es el chico nuevo. Pero aunque Junior podría ser el apodo que más se repite para Jon en Lanterns, Jon ya tiene décadas de experiencia en cómics y animación. Hal ha sido un linterna por mucho más tiempo que Jon, pero para cierto grupo de fanáticos de la animación que crecieron a principios de los 2000, Jon Stewart era el Linterna Verde. Eso se debe a que él fue uno de los 7 miembros originales del equipo principal en la caricatura de la Liga de la Justicia de esa época. Que aquellos que adoran el poder del mal teman mi poder, la luz de Linterna Verde. Además del heroísmo inquebrantable de Jon, una de sus tramas principales a lo largo de la serie fue un romance intermitente con Chica Halcón. Eso le dio a los fans la oportunidad de ver un lado más ligero del policía espacial impulsado por el deber. Oye, ¿y eso por qué? Se supone que debe ser divertido. Por supuesto, también hubo mucho drama, especialmente cuando Hombre Halcón apareció e insistió en que estaba comprometido con Chica Halcón. La versión de la Liga de la Justicia de Jon entró al cuerpo de Linternas Verdes como resultado de ser un ávido lector de cómics de superhéroes cuando era niño. La serpiente se muerde la cola. Se unió a los Marines cuando era joven, y con el tiempo se convirtió en un Linterna Verde, donde muchas de sus primeras misiones fueron en el espacio profundo en lugar de alrededor de la Tierra. Para cuando la serie se convirtió en Liga de la Justicia Ilimitada, Jon seguía siendo parte del equipo, pero tenía menos protagonismo. Desde entonces, el personaje de Jon Stewart ha aparecido en varios proyectos animados más de DC, incluyendo la película de 2022 Cuidado con mi poder, que vuelve a contar su origen. En su versión original de los cómics, que debutó en 1972, Jon era un exmarine, pero eso no era una gran parte de su trasfondo, al menos no al principio. Era un arquitecto y activista por los derechos civiles de Detroit. Su origen fue ajustado y modificado un poco a lo largo de los años, pero su motivación básica permaneció igual. En una versión, Jon fue despedido de una firma de arquitectura por ser negro. Jon se convierte en Linterna Verde después de que el suplente de Hal Jordan, Guy Gardner, resulta herido en un terremoto. Debido a su historia, Jon tiene una desconfianza arraigada hacia la autoridad. Así que cuando su primera misión como Green Lantern es salvar a un político racista, Jon hace todo lo posible por avergonzar al tipo. Pero Jon también detecta un intento de asesinato simulado, impresionando a Hal en el proceso. Durante la siguiente década más o menos, Jon sirve como Linterna Verde de reserva, básicamente el suplente de Hal, así que aparece en algunas historias de la Liga de la Justicia de vez en cuando. Finalmente obtiene el honor de convertirse en un Green Lantern de tiempo completo en el número 185 de Green Lantern de 1985, y las cosas se ponen mucho más interesantes a partir de ahí. Jon inicia una relación apasionada con la reportera Toni Young. Termina cuando ella aparece en la televisión nacional y revela su identidad secreta al mundo. ¿Quién eres? ¿Cómo conseguiste el anillo de nuestro amigo? Mi nombre es Jon Stewart, y si te lo dijera, no me creerías. Jon emprende una misión para ayudar a un transbordador espacial y termina haciendo más daño que bien. Así que se dirige a Oa, el hogar de los Guardianes del Universo, para pedirles que alguien lo guíe. Ellos lo asignan a Katma Tui. Poco después, Jon y Katma inician un romance. Sorprendentemente, a los Guardianes no les molesta. En el evento de Crisis en Tierras Infinitas, Jon se une a la lucha contra el Antimonitor y ayuda a detener el ataque de Guy Gardner en la luna de Quard. En esa última pelea, Linterna Verde, Tomar-Re, muere. Tomar-Re le entrega su anillo a Jon, así que su antiguo anillo regresa a su dueño original, Hal Jordan. Después de la crisis, los Guardianes deciden retirarse, dejando el control del cuerpo de Linternas Verdes en manos de Jon, Hal y Katma. Ellos establecen una base en la Tierra y durante ese tiempo Jon y Katma se casan. La felicidad matrimonial no dura mucho para Jon y Katma.
Mientras la pareja comparte un departamento con Hal y su novia actual, Aricia, Star Sapphire irrumpe buscando a Hal. Ella termina matando a Katma en el proceso. No solo eso, sino que John es incriminado por su asesinato. John es enviado a prisión, pero se escapa y se convierte en un activista anti-apartheid en Sudáfrica. La suerte de John no mejora cuando es reclutado para el evento Odisea Cósmica. Darkseid y Highfather lo juntan con Detective Marciano y les encargan proteger el planeta Sanshi de una bomba. Pero John cree que puede manejarlo solo y envía a Detective Marciano lejos. John se sorprende al descubrir que la bomba es amarilla, lo que significa que no tiene poder contra ella como Linterna Verde. La bomba explota y destruye el planeta. Consumido por la culpa y la vergüenza, John considera quitarse la vida, pero decide no hacerlo. John recupera algo de sentido en su vida al regresar a Oa y ayudar a derrotar al guardián de mente, Arpa Ali Apa-Ali-Apsa. Los otros guardianes regresan y nombran a John administrador del mundo mosaico, un mosaico de ciudades de varios planetas que Apa-Ali-Apsa básicamente había robado. Gracias a su trabajo, a John se le ofrece el puesto de guardián del universo. Sin embargo, el ascenso de John a guardián se ve interrumpido por las acciones de Hal Jordan. Tras la destrucción de su ciudad natal, Coast City, Hal es poseído por el parásito espacial Parallax. Hal termina eliminando a la mayoría de los guardianes y destruye una batería de poder central en Oa. Con eso, el cuerpo de Linternas Verdes deja de existir. De todas las amenazas que el cuerpo enfrentó, la más grave fue una entidad de miedo conocida como Parallax. Afortunadamente, John no es uno de los Linternas Verdes que mueren en la historia de Crepúsculo Esmeralda. Sin su anillo de linterna verde, John encuentra otro grupo de protectores espaciales al que unirse, los Darkstars. John ayuda a derrocar al liderazgo corrupto del grupo, convirtiéndose en su nuevo director y trayendo a muchos ex-linternas verdes al equipo. John resulta gravemente herido en una batalla, perdiendo el control de sus piernas, regresa a la Tierra para recibir tratamiento, mientras Hal Jordan está en una especie de gira de disculpas justo antes de su muerte. Hal le devuelve a John la capacidad de caminar. Después de que Kyle Rayner toma el puesto de linterna verde de la Tierra, John vuelve a ser su linterna verde suplente. Sigue siéndolo incluso después de que Hal Jordan regresa. Después de que Hal regresó, el escritor Geoff Johns introdujo el espectro emocional, lo que trajo consigo linternas de todos los colores del arco iris. Primero llegaron el Sinestro Corps amarillo, impulsados por el miedo. John ayudó al cuerpo de linternas verdes a defenderse de su ataque en la Tierra y, en el proceso, recibió una advertencia sobre la inminente Noche Más Oscura. En el evento con ese título, John y otros linternas verdes se enfrentan a las linternas negras, quienes han sido revividos de entre los muertos. En el caso de John, se encuentra con un planeta completamente zombificado, Sanshi, lo que le recuerda su fracaso al no poder protegerlo. John va a la superficie del planeta y también se enfrenta a una linterna negra, Katma Kalmatui. John logra escapar y reunirse con un equipo de linternas para destruir el reconstruido Sanshi. John encuentra algo de paz respecto a la muerte de Katma, así como a su fracaso al no poder salvar Sanshi. Por un breve periodo después de eso, durante una especie de guerra civil entre los linternas verdes, John se convierte brevemente en un linterna índigo, representando la compasión. En 2011, DC Comics reinició toda su línea editorial, lanzando 52 nuevos números 1. Algunos personajes, como Superman y Mujer Maravilla, cambiaron mucho más que otros. Los Linternas Verdes, en su mayoría, simplemente siguieron adelante. Dicho esto, el origen de John Stewart recibió algunos ajustes. Desde el principio, se enfocó más claramente en su estatus como ex-infante de Marina. Su ingreso al cuerpo de Linternas Verdes también se modificó un poco. Los guardianes envían a un Manhunter, no a Detective Marciano, sino a un robot, para atacar Ferris Air, donde John está ayudando a gestionar un proyecto. John entra en acción para detenerlo, ganándose su anillo. Fuera de eso, la historia de fondo de John es prácticamente la misma. No pudo salvar a Sanji. Por un tiempo fue el encargado del mosaico y un guardián. Se unió a los Darkstars por un tiempo después de que Hal Jordan fuera poseído por Parallax. Los nuevos 52 comienzan con John liderando el cuerpo de Linternas Verdes junto a Guy Gardner. Durante este periodo, John se convierte brevemente en el primer Zafiro estelar y fusiona el cuerpo de Linternas Verdes con Sinestro Corps por un tiempo. Los eventos del evento Dark Knights Metal llevaron a que se formara una grieta en el cósmico muro de la fuente. De esa grieta emerge una energía llamada la Totalidad. La Liga de la Justicia permite que colisione con la Tierra. Poco después, John se encuentra con Sinestro, quien afirma que ha desbloqueado el espectro emocional invisible, que se alimenta de la culpa, y John es su primer recluta.
Bajo la influencia de Sinestro, John ataca a sus compañeros de la Liga de la Justicia en el Salón de la Justicia. Después de que Cyborg lo deja inconsciente, John despierta con sus sentidos restaurados. Él explica el espectro invisible y una vez más es dominado por la influencia de Sinestro. Sinestro destruye el anillo de linterna verde de John y en su lugar lo infunde con luz ultravioleta extrema. John finalmente se da cuenta de que su culpa debe superarse abiertamente en lugar de ser algo con lo que lucha constantemente de manera interna. Esta es una forma de derrotar el espectro invisible y su núcleo, la estrella viviente, Umbrax. John comparte su revelación con todos los demás corrompidos por Umbrax, convirtiendo así a la propia Tierra en una linterna blanca de vida. John derrota a Umbrax y a Sinestro, y el nuevo anillo de linterna verde se materializa en su dedo. John lucha junto a la Liga de la Justicia para derrotar a la Divina Perpetua, quien había estado encarcelada al otro lado del muro de la fuente. Después, los Guardianes del Universo le asignan liderar un equipo de linternas verdes para patrullar los lejanos sectores oscuros. Un ataque los deja varados ahí, así que John hace lo que puede para ayudar a los habitantes de la zona. Un encuentro con la nueva diosa Lona le da a John la habilidad de aprovechar la energía de la sección verde del espectro emocional. John pasa mucho más tiempo en los sectores oscuros con Lona, luchando contra el nuevo dios loco Isaac. Para derrotar a Isaac, John se divide en dos seres. Uno, el Caballero Esmeralda, se queda en los sectores oscuros y busca a Kalmatui. Le pudieron haber dicho que sigue vivo. El otro es básicamente su antiguo yo, quien regresa a la Tierra. Todo ese crecimiento y experiencia que John ha tenido en los cómics se revierte para Lanterns, donde John es un aprendiz que ni siquiera ha ganado su anillo todavía. Hemos estado entrenando, ¿qué? 2 meses y ni siquiera me he puesto el anillo todavía. Al menos, así es como está en una de las líneas temporales de la serie. Hay escenas que supuestamente ocurren tanto en 2016 como en 2026, y está bastante claro que el entrenamiento de John sucede en la línea temporal más temprana. Tendremos que ver hasta dónde ha llegado una década después. John y Hal también tienen una relación considerablemente más antagónica en la serie de lo que realmente tuvieron en los cómics. Aparte de aquella vez en que Hal se volvió un supervillano y destruyó al cuerpo de Linternas Verdes. Tal vez se vuelvan mejores amigos a medida que avance la serie, si Hal no pierde la cabeza o muere.